Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Para los que no me conozcáis, soy Jandra de Watt y este canal va en su mayoría del mundo del misterio. Siempre podéis encontrar el resto de los programas y hablo de temas muy variados porque sé que hay gente que le interesa más los ovnis o que les interesa más los fantasmas o la historia, los temas más puntuales como noticias. Así que tengo bastante variedad, pero siempre van a estar relacionados con la parapsicología. Hoy, como habéis visto, vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y de mi especialidad, que son las psicofonías. Yo he estado investigando durante más de 7 años este fenómeno de las psicofonías. Tengo conocimientos en audiovisuales y también en psicología, con lo cual puedo aunar las dos vertientes para dar una explicación lo más científica y psicológica, perceptiva también posible, y después ese conocimiento sobre el sonido, la limpieza de la psicofonía, etc. Vamos a hablar de cómo se llega a esta conclusión del fenómeno de la psicofonía, porque hay muchos estudios, tanto científicos como un poco más esotéricos. Hablaremos de las dos cosas, de cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar, de cómo se hace una experiencia aislada parapsicológica de este calibre que podéis hacer cualquiera, pero ojo, mucho cuidado también de no sugestionaros. La sugestión es un fenómeno psicológico que existe también y hay que distinguirla de fenómenos que no se pueden explicar. Y vamos a escuchar sobre todo alguna de las psicofonías que en este recorrido de 6 años he tenido experimentado y captado yo misma, junto a compañeros o yo sola. Así que si os interesa este tema, quedaros a escuchar psicofonías. En la carrera de psicología teníamos 2 asignaturas que pueden tener mucho que ver con el mundo paranormal o que se pueden utilizar para determinar estos fenómenos que todavía hoy en día no se pueden explicar. Teníamos la asignatura de Psicología de la Percepción. Psicología de la Percepción aunaba otras variables como por ejemplo las matemáticas, la física, la neurología, neurociencia, donde estudiábamos perspectiva, estudiábamos óptica a nivel auditivo también, y luego teníamos la asignatura de psicopatía. De psicopatología era una de las asignaturas favoritas mías y lo que era estudiar los fenómenos que se suceden en el cerebro de las personas para explicar ciertas enfermedades o ciertas patologías. En resumen, es decir, todo lo que tenga que ver con el cerebro que nos hace reaccionar de un modo u otro. Pues esta asignatura te lo explicaba. Era también una especie de vademecum, como se utiliza en las enfermedades de medicina. En psicología tenemos el DSM, que son diferentes libros físicos, pero también son una recopilación de aquellas patologías o enfermedades psiquiátricas y psicológicas que se utilizan o que utilizamos en psicología para determinar si una persona tiene una patología o tiene otra, dependiendo de sus reacciones tanto corporales como físicas, etc. ¿Y por qué digo que estas dos asignaturas son dos de las más importantes para entender la parapsicología? Pues porque en parapsicología lo que atendemos es a la reacción humana frente a un fenómeno desconocido y a la posible explicación física con la ciencia que tenemos. Con lo cual la percepción aunaba esto con la parte más psicológica. Luego, por supuesto, tenemos otras asignaturas que también nos pueden servir para la utilización de estos procesos y explicar muchos fenómenos, pero en este caso de las psicofonías he citado estas dos asignaturas porque creo que son las más correctas de mirar para explicar este fenómeno. Vamos a meternos en el tema. Vamos a definir qué es exactamente una psicofonía. La psicofonía tiene otros términos, como por ejemplo parafonía o fenómenos de voz electrónica, que también se conoce como EVP, sonidos
electrónicos de otros mundos. Dentro de estos nombres o nomenclaturas, para explicar qué es una psicofonía, si lo buscáis en el diccionario o todo lo que se ha escrito sobre ello, lo define como registros en distintos tipos de grabadoras de audio que interpreta hipótesis muy diversas. Esa es la definición oficial. Bien, pero dentro de esto, ¿qué significa? Psicofonía es simplemente, como muchos términos etimológicos dicen, es de psique y fonos, haciendo referencia a un sonido psíquica. Tenemos que entender que esta es la definición. No atendemos a los sonidos que sean un avión, ni niños que estén jugando, ni un coche, porque esto lleva muchísima confusión. Lo que realmente llamamos como psicofonía es una energía psíquica, algo que no podemos explicar. Y esto de energía psíquica, mucha gente pensará, bueno, esto es una tontería, realmente las psicofonías no existen, estos registros no existen, pero sí que existe el estudio de la energía psíquica, de todo tipo de energía. Tenemos aparatos que también se pueden usar para hacer estas investigaciones, que sí que nos da unos datos físicos y unos datos energéticos y científicos. Nosotros podemos ver si en una habitación hay más campos electromagnéticos. Estos aparatos los usan muchos personal de obra si quieren tirar un tabique o edificar en ciertos lugares para saber la energía que puede estar concentrada, incluso gente que dice tener cierta alergia a estos fenómenos electrónicos y por ello lo que hacen es comprar estos aparatos e irlos pasando por las habitaciones para ir viendo dónde esta persona puede sentirse más cómoda o más protegida, donde no hay energía. Voy a contaros un poco de historia breve sobre el fenómeno de las psicofonías. Germán de Argumosa fue uno de los más importantes investigadores de las psicofonías y de los primeros. Era español. En aquel momento, el término parapsicológico se piensa que solo es el producto de la mente inconsciente o subconsciente de las personas. En los últimos años esto ha cambiado, pero en aquella época se pensaba de esta manera. En los registros que Germano Grumosa hizo tendréis además un programa que os dejaré abajo en la información para que lo veáis, que hice junto con mis compañeros, donde poníamos diferentes tipos de psicofonías, además antiguas, explicando todo este fenómeno de ella. Por eso no me quiero extender demasiado en la historia en sí. Pero una de las cosas más importantes que Germán de Argumosa comprobó y probó es que las voces psicofónicas que sonaban tenían un timbre y un tono y una velocidad y, lo más importante, una modulación. No todos los seres vivos tenemos esa modulación para expresarnos. Es bastante característico de los seres humanos y de muy pocos animales. Y lo más importante es que esas voces han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogo con estos. Este caso también pasó con don Germán de Argumosa, claro. Uno de los primeros psicofónicos más conocidos en el mundo fue Friedrich. Friedrich nació el 8 de febrero de 1903 en Estonia y en las vacaciones del verano de 1959, estando junto a Mónica, su mujer, intentando registrar el canto de los pájaros pinzón para realizar un documental, escuchó una voz en ese pequeño magnetófono de la época, un audio bastante extraño donde salía una voz que estaba hablando en noruego, haciendo comentarios sobre el trinar del pinzón. Friedrich de primeras desechó la grabación pensando que alguien había pasado por ahí o se había introducido en esa zona, ellos no lo habían visto y había recogido esos sonidos. Así que otro día se fue allí, repitió la operación, lo volvió a grabar, poniendo además cuidado de que nadie anduviera por el lugar cerca. Esto lo tenéis que tener muy en cuenta cuando hagáis una psicofonía, un estudio de investigación. Y después escuchó el nombre cariñoso y familiar con el que su madre le llamaba. La madre de Friedrich había fallecido unos años antes. Así que así comenzó la divulgación del supuesto fenómeno por todo el mundo.
También se destacan otros estudiosos como Constantino Dupay, Hans Benden, Theodor du Rudolph, Ken Webster, Fernando Jiménez del Oso o hoy en día un grande Pedro Amorós que sigue investigando sobre este fenómeno. Ahora vamos a hablar de la parte más psicológica, que podrían ser en el campo psicológico estas supuestas grabaciones, porque es cierto que el fenómeno existe y eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Esas grabaciones existen, se hacen preguntas y en muchas ocasiones hay una contestación inteligente, pero vamos a ver de una manera menos fantasiosa qué podrían ser. Muchos psicólogos y científicos apuntan a que podría ser ventriloquía subliminal o inconsciente. Esto es un fenómeno que existe donde una de las personas que estuviera físicamente en el momento de capturar esas psicofonías, una de las cuerdas vocales y la laringe produciría sonidos imperceptibles entre los presentes, pero que lógicamente sí que se están registrando en la grabadora. A mí esta teoría personalmente me parece una tontería. Una persona que haga ventriloquía no está sencillo, no todo el mundo está haciendo ventriloquía todo el día. Pero pongámonos en la situación de que una persona es ventrílocua y no lo sabe. En ese momento puede ser que esté asustada o en un estado de concentración máximo donde no sea capaz de darse cuenta de que sus cuerdas vocales se están moviendo en ese momento y que ese sonido sale de su laringe o caja torácica. Podéis hacer el experimento, tratar de hablar de una manera ventrílocua sin mover los labios, posiblemente moveréis la boca, pero vais a notar que vuestro abdomen se contrae, que vuestro pecho se hincha para coger aire, que sale cierto aire por vuestra garganta y que las cuerdas vocales se mueven, con lo cual, si no te estás dando cuenta de que tú lo estás haciendo, pues o eres ventríloco, que no creo, y no lo estás diciendo, lo eres y no lo estás diciendo, con lo cual esta teoría me parece personalmente una estupidez. En el segundo caso nos encontramos las interferencias radioeléctricas. Es decir, todos estos aparatos que podemos tener en nuestro hogar que hacen algún tipo de radioelectricidad, frecuencia a nuestro alrededor, ya sea la nevera, el microondas, con las ondas, etc. Para esto sí que muchos investigadores tienen una técnica que se llaman las jaulas de Faraday. La jaula de Faraday lo que hace es supuestamente aislar cualquier radio eléctrica, frecuencia, energía que hay alrededor para que no interfiera en esta, por ejemplo, grabadora que estamos utilizando para recoger estos sonidos. Pero esto no siempre es práctico. Hay que hacer una buena jaula de Faraday, que incluso hay muchos tutoriales donde te enseñan a hacerla. La puedes también comprar en cualquier lugar hoy en día, pero tiene que estar bien hecha. Y a pesar de esto, tampoco es algo 100% exacto para desechar la posibilidad de que las interferencias radioeléctricas sean origen de alguna psicofonía. Es decir, no es un blindaje perfecto. Otra teoría nos habla de sonidos que pueden quedar de algún modo físicamente impregnados en el ambiente, en los suelos antiguos, en las paredes. Pero esto todavía los científicos, aunque es una teoría, no llegan a concluir qué podría ser. Esto es algo más físico que psicológico, con lo cual no sé la teoría real ni la explicación exacta, pero de alguna manera ese sonido se retendría en un modo físico. Esta teoría también se puede explicar con los multiversos, las dimensiones paralelas, todas estas teorías que existen hoy en día, que son teorías pero serían posibles, donde se estudia que vivimos en mundos paralelos en otras dimensiones que nosotros no podemos ver. Y entonces estos sonidos sí que podrían ser producidos ya no por fallecidos solos, sino a lo mejor entre estos mundos paralelos que no se cruzan con el nuestro, sí, transferirse de algún modo, obviamente de un modo que desconocemos. La teoría más difundida es que son sonidos del más allá o voces de difuntos. Tenemos que pensar que esta teoría se basa en religiones y en temas de carácter espiritual,
demostrables o indemostrables por su propia naturaleza. Además hay gente atea que también hace psicofonías, así que en ese caso esto lo va a creer quienes sí que compartan estas opiniones. Otra teoría es la de que son extraterrestres. Esta teoría me parece factible, como todas, pero me hace gracia, porque cuando una cosa no se puede explicar se dice que quizás eran extraterrestres y ya está. Así que podría ser igual de probable que cualquier otra. ¿Podría ser? ¿Sí? ¿No? ¿Vosotros qué pensáis sobre esta teoría de los extraterrestres? Otra teoría es que sea la actuación de la mente del investigador o la psicoquinesis. Esto tiene un poco que ver con la ventriloquía, solo que la ventriloquía está demostrado que así es, que a personas les es muy sencillo hacer esto, pero cada vez los estudios de la transmisión de pensamientos o la telepatía está más demostrado en el día a día. Si queréis meteros en Google Académico vais a encontrar un montón de estudios sobre este tema telepático. Veréis que están aprobados muchos experimentos que se han hecho y realizado. Lo que pasa es que esto es difícil contárselo a la población y que salga hoy en día a la luz, pero es un tema muy interesante que si os interesa os podéis informar más, aunque un día haré un programa dedicado a la telepatía solamente. La diferencia entre telepatía y telequinesia, que hay muchas personas que no lo saben, la telepatía es la transmisión de los pensamientos mentalmente y la telequinesia sería el movimiento por la mente de objetos, como un poltergeist, por ejemplo. De hecho, el poltergeist se refiere a que son las personas quienes mueven los objetos y no espíritus. Con lo cual la psicofonía se trataría de una emanación mental a nivel consciente o inconsciente por parte de alguno de los investigadores que ahí está y actuaría sobre la materia, es decir, sobre la grabadora, el micrófono, produciendo un sonido determinado o una respuesta. Esta teoría me parece una de las más acertadas que vamos a ver en estas posibles listas de teoría. Otra teoría es la pareidolia, que también se usa para la fotografía, creer ver algo, el fraude, pero lógicamente de fraude no vamos a hablar porque es ridículo. Está claro que si es un fraude, punto, no hay más. Esto sucedía muchas veces cuando empezó en finales del siglo XVIII, XIX y durante todo el siglo XIX, sobre todo en la época victoriana, se puso de moda todo el espiritismo, sobre todo en gente noble y gente adinerada de la época, y muchos concluyeron que era un fraude que al final se llevaba a cabo. Repito que no en todos los casos, pero sí en la mayoría de estos casos. Hubo mucha gente que se aprovechó de esto y al final se demostró que sí que eran fraudes. Otra hipótesis son las ondas estacionarias. Esta hipótesis dice que las ondas pueden quedarse atrapadas. Hay una proposición de que los seres vivos dejarían una huella energética, quedando también grabadas en un espacio-tiempo, como una especie de plano o interfase. Esto también me convence bastante porque todos somos energía, se ha comprobado, ya se ha concretado que eso es así. Tenemos una energía que impregnamos, incluso los animales. Incluso los perros, como muchos que tendréis, sabréis que cambian su carácter dependiendo de la persona que esté delante de ellos y sobre todo con tu energía, porque ellos captan esa energía volátil que de algún modo nosotros no entendemos y que tampoco vemos, así que ellos sí que lo harían. Sarah Steph funda la Asociación Americana de Fenómeno de Voz Electrónica en Maryland en 1982, y a esto se le conoció en su momento como la transcomunicación instrumental. ¿Y por qué instrumental? Pues porque es necesario en la mayoría de las ocasiones utilizar ciertos instrumentos, que luego iré a contaros un poco esta instrumentalización. La señorita Sarah Steph comenzó sus experimentaciones en 1976 y aseguró haber realizado cientos de grabaciones de parientes, de amigos fallecidos y otras personas, incluyendo seres importantes y conocidos como Beethoven, incluso de extraterrestres que provendrían de otro planeta o de otra dimensión. Después, M. Sechowski, que fue quien determinó este fenómeno de ITS,
transcomunicación instrumental y él fue más preciso en sus investigaciones. Utilizó cualquier tipo de dispositivo para explicar una psicofonía, como por ejemplo grabadora, televisores, fax, ordenadores, etc. Y luego tenemos el efecto Dorosten. El efecto Dorosten es la retroalimentación a través de televisiones y cámaras de vídeos que también se conocen como psicoimágenes, aunque no son auditivas, son visuales, pero también entrarían dentro de este espectro y de esta investigación psicológica perceptiva. Ahora sí, vamos a dejarnos un poco de historia y vamos a pasar a la instrumentalización, es decir, a los instrumentos que podemos utilizar para esta transcomunicación o captar para que nos entendamos estas energías o estas psicofonías. Es interesante para empezar llevar una de las cosas más importantes y es la grabadora. No importa si tenéis una grabadora física que sea solo grabadora, que esas son las mejores. Antes había grabadoras en cinta de bobina, hoy en día cualquiera que sea de estas digitales, que no es tan difícil encontrarlas, aunque cada vez es más difícil porque ya es algo que no se suele utilizar. Tiene que ser importante que tenga algún tipo de entrada y salida para poder moverlas al ordenador y limpiarlas con programas que luego mencionaré para poder escucharlas de una manera más correcta, porque si no vais a tener un poco de problema en pasarlo a otro medio para poder limpiarlas. Como este término se puso de moda hace unos años, pues si buscas en cualquier página de internet vais a encontrar grabadoras especializadas en captar fantasmas, ghost hunting, equipment. Aquí estoy viendo ahora mismo muchos tipos de grabadoras. Spirit Box, que luego explicaré qué es, que es otra cosa diferente, detector de fantasmas. Siempre que veáis todos estos términos, yo no os recomendaría cogerlas. Si queréis una buena grabadora, buscar una buena grabadora por internet que no tenga nada que ver con estos términos. No porque la grabadora vaya a ser mala, sino porque os van a inflar muchísimo el precio y es totalmente absurdo cuando hay grabadoras muchísimo más baratas y que están muy bien. Lo siguiente que deberíais de llevar es una cámara de vídeo o de fotos, pero si es de vídeo, con que tenga buen sonido o un micrófono para añadir a la cámara sería suficiente. Vais a captar con ella imagen y también sonido. Necesitamos varios tipos de captación del sonido. Generalmente se usan 3 para que luego al compararse se escuche si realmente la psicofonía está en los 3. Hay muchas teorías que dicen que no se grabe una psicofonía en los 3 aparatos, por ejemplo, que llevemos, no significa que no sea real esa psicofonía, porque puede ser que se haya captado en una y no se haya captado en otra. Pero por si acaso, precisamente para quitar dudas, solemos llevar 3 aparatos. De hecho, lo más común es que si hay una psicofonía, se escuche en la cámara o en la grabadora, por ejemplo, y no se escuche en la cámara o viceversa. Esto es más determinante que realmente ese sonido es un sonido extraño, un sonido que realmente no vamos a poder dar una explicación, ya que si por ejemplo pasase un coche o los niños gritando, lo más normal es que aparecieran en los 3 aparatos y se recogiera en los 3. Aunque a veces es cierto que no sucede esto, pero por si acaso llevar 3 puntos de recogida de audio: cámara, grabadora y si queréis la grabadora de un teléfono móvil. Eso sería lo más básico que vamos a llevar. ¿Qué otras cosas podemos llevar? Pues hay aparatos, sobre todo hoy en día, que se pueden llevar. Algunos aparatos totalmente innecesarios, pero es un extra a estas investigaciones. Obviamente, cuantos más aparatos os llevéis, tienen que ser de confianza, pues más resultados vais a obtener en diferentes campos y formas. Pero otro de estos aparatos podría ser un captador de frecuencias electromagnéticas. Esto es sencillo relativamente de encontrar, lo podéis encontrar en internet porque es muy usado, como os decía al principio, por fontaneros o por constructores, arquitectos, para determinar en qué puntos habría algún tipo de referencia con respecto a la electricidad, campo electromagnético que puede también afectar a la salud. Otro aparato que podemos llevar es un walkie-talkie. Si vais más de una persona, que yo suelo recomendar ir más de una, 3 mínimo, porque muchas veces en estos lugares están semi-abandonados, no es recomendable, jamás os voy a recomendar entrar
en un hospital abandonado o de un hotel abandonado y cualquier edificación que esté en derrumbe, primero porque va a estar prohibido, si hay algún problema, como ya ha pasado en anteriores ocasiones que han tenido que ir las emergencias a rescatar a personas que se han caído de un piso, que se ha roto alguna viga, se ha caído algún cascote o el suelo se ha derrumbado y han tenido muchos problemas de fracturas. Incluso han podido fallecer al darse un mal golpe, así que siempre voy a recomendar que no accedáis. Si accedéis a algún sitio, podáis tener una seguridad de no estar debajo de algunos lugares que sean peligrosos. No hace falta ir a lugares súper tenebrosos para sacar una psicofonía. Vemos el ejemplo que os he contado histórico de Friedrich, que lo hizo en un bosque. Así que no es necesario encontrar una buena psicofonía para estar en un sitio tenebroso. Pero sí que es recomendable que podáis llevar unos walkie-talkie y hacer algún tipo de aislamiento cada uno, pero estando conectados por si sucede algo. Y no me refiero sobre todo a algo paranormal que nos pueda asustar, sino algo físico de alguna persona que esté ahí, algún animal que se haya metido en esas ruinas, que tengáis algún problema, que os caigáis, así que un walkie siempre puede venir bien. Otro aparatejo que también podéis utilizar son los detectores de movimiento. Los detectores de movimiento son baratos, son fáciles de encontrar, os pueden costar desde 5 euros a 20, 30, ya depende el tipo de aparato que queráis usar. Y esto simplemente lo dejáis en un punto y algunos suenan, otros solo emiten una luz cada vez que hay un movimiento que no debería de estar ahí. Ya puede ser también reflejado por algún tipo de energía que mueva el ambiente y que este detector la detecte. No siempre estos detectores funcionan, ni siempre detectan lo que queremos, pero son útiles. Por ejemplo, un detector nunca os va a saltar si pasa un bicho, una mosca, eso está claro. Tiene que ser algo mucho más energético o incluso que se propague de alguna manera física. Si queréis ya exagerar con otros métodos, pues con otros aparatos podemos ver si hay algún fluido hidráulico que se esté haciendo algún ruido, como es la temperatura. Pues para esto podéis encontrar también aparatos que miden la temperatura del ambiente, como por ejemplo los termómetro Fluker, que mide desde menos 30 grados a 500 grados. Es una pijería realmente. Esto os puede costar 130 euros, pero sí que es cierto que los hay bastante más baratos. También, si queréis hacer algún tipo de medición de campo, aquellas personas que estudian arqueología o arquitectura también tienen aparatos que miden. Si, por ejemplo, vais a unos búnkers abandonados, puede que algunas de esas cámaras dentro del búnker o algún pasadizo se haya tenido que enterrar o tapiar o escombrar de alguna manera, así que estos aparatos de mediciones podrían medir exactamente cuánta pared hay, cuántos metros hay de un lado a otro, si esta pared está hueca. Para terminar, quiero nombrar un aparato de esta lista de aparatajes que es el Ovilus o Oblivius, depende de cómo se le conozca. Ya hay varios modelos, el 1, el 2, el 3. Este aparato se puso de moda hace no mucho tiempo y lo que hace es que la energía la transforma en palabras. Conserva un diccionario en su interior donde pues comprueba si esa palabra podría coincidir con esa energía. Lógicamente muchos pensaréis que esto no es del todo exacto y tenéis toda la razón del mundo. Si os apetece compraros el Ovilus, os voy a dejar abajo en la información si lo estáis viendo en YouTube o en iVoox, lo estáis escuchando, pues abajo podéis ver los precios y todo esto. Y ahora sí, vamos a llegar al momento esperado donde os voy a enseñar 3 psicofonías de las que tengo. Tengo muchas más en mi repertorio de tantos años que ya haré algún próximo programa con ellas, pero de momento vamos a analizar 3 de ellas, que son estas. Si queréis dejarme abajo en los comentarios qué es lo que queréis vosotros escuchar en estas psicofonías
y en los próximos días hablaremos un poco de cómo limpiarlas y cómo distinguirlas del ambiente exterior, porque una psicofonía se puede confundir también con ruido externo. Hay diferentes programas, os voy a mencionar dos, el Audacity y también el Adobe Audition, pero hay muchos otros que hoy en día os va a ser muy fácil descargarlos gratuitos en vuestro propio ordenador. Y hasta aquí el programa de hoy de Cartas en la Oscuridad. Nos vemos la próxima semana. Recordar, todos los martes a las 9:30 tenéis una cita aquí con Jandra Diwa. Hasta pronto.